el 25 de agosto de 1939, el anatomista Robert Betzel y el geólogo Otto Bolsing trabajaban en una excavación en el fondo de la cueva Hohensteinstadel, en el suroeste de Alemania. Era su último día de trabajo y cuando ya estaban a punto de guardar las herramientas, hallaron cientos de diminutos fragmentos de marfil de mamut que parecían haber sido tallados por humanos. No hubo tiempo para examinarlos, así que recogieron las piezas, se marcharon y las depositaron en el Museo de Ulm. Una semana más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial y tanto Betzel como Bolsing fueron llamados a filas. Con las prioridades puestas en otros asuntos, los fragmentos quedaron olvidados en el museo durante 3 décadas. No fue hasta 1969 cuando el arqueólogo Joachim Hahn retomó el hallazgo. De esta forma empezó a encajar las piezas como si fueran un rompecabezas y con el tiempo fueron apareciendo más fragmentos en nuevas excavaciones. Finalmente, Hahn y su equipo lograron ensamblar alrededor de 200 piezas, revelando una figura erguida de unos 30 centímetros de altura. Lo más sorprendente era su forma, pues presentaba un cuerpo humano coronado con la cabeza de un león. La figura fue bautizada como el hombre león de Stadel. Las pruebas de datación por carbono determinaron que el hombre león tiene aproximadamente 40.000 años de antigüedad, lo que la convierte en una de las esculturas figurativas más antiguas que se hayan encontrado. Sin embargo, su relevancia va mucho más allá de la mera antigüedad, pues lo que el hombre león de Stadel revela sobre nuestros antepasados es mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué representaba esta figura? ¿Era la imagen de una deidad? ¿Un símbolo mítico? ¿O quizás simplemente era una creación imaginaria sin propósito alguno? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante para comprender la historia de la humanidad? Lo más fascinante del hombre león de Stadel es que constituye, con diferencia, la evidencia más antigua de una mente humana capaz de materializar en una obra artística algo que no existe en el mundo real. En esencia, se trata de la representación de un ser inexistente en la naturaleza, nacido únicamente de la imaginación humana, pues como es evidente, no existen los hombres con cabeza de león. Por ello, la figura, al combinar el cuerpo humano con el rostro felino, hace pensar a los investigadores que debía tener un importante significado simbólico, quizá ligado a creencias, mitos o rituales. Lo cierto es que tampoco está del todo claro si se trata realmente de un hombre león. La figura puede interpretarse como un ser humano con atributos felinos, es decir, un hombre bestia, o quizá como la representación de un chamán disfrazado de león, o incluso podría interpretarse como un león antropomorfizado, es decir, un animal elevado a la condición humana, erguido y con extremidades semejantes a las nuestras. Sea como fuere, para muchos especialistas esa ambigüedad entre lo humano y lo animal no es casual, sino precisamente el sentido profundo de la escultura, el de representar un ser híbrido que actúa como puente simbólico entre ambos mundos. Es revelador que la figura esté formada por la cabeza de un león cavernario, el depredador más temible que conocían quienes lo crearon. El león cavernario, una especie extinta hace entre 12.000 y 14.000 años, se diferenciaba del león africano actual, entre otras cosas, por la ausencia de melena. Por este motivo, la figura del hombre león carece de la melena que habitualmente se asocia a los leones, lo que ha llevado a algunos a interpretar que podría tratarse en realidad de una leona, hipótesis que no puede descartarse. Además, la figura está hecha de marfil de mamut, el animal más majestuoso y grande que conocían quienes hicieron la figura. La combinación de estos dos majestuosos animales, el mamut y el león cavernario, sugiere una intencionalidad simbólica más que una coincidencia fortuita. Por otro lado, esta estatua es la expresión material de un enorme esfuerzo de imaginación. La precisión de los detalles evidencia que está lejos de ser el resultado de 1 o 2 horas de ocio y capricho. Jill Cook, experta del Museo Británico en Arte de la Edad de Hielo, describe al hombre león como una escultura muy detallada, muy difícil de realizar y artísticamente brillante. Lo cierto es que para tallarla se necesitó un profundo conocimiento del marfil como material, habilidades técnicas altamente desarrolladas, manejo experto de diferentes herramientas y una inversión de tiempo considerable.
Crear el hombre león requirió de un trabajo minucioso, horas de acciones repetitivas usando una pequeña piedra y una concentración extremadamente intensa. De hecho, un experimento realizado por el artista Wolfheim demostró que tallar el hombre león podría haber requerido más de 400 horas de trabajo. Para ello, Heim replicó la figura empleando el mismo tipo de herramientas de piedra y las técnicas usadas durante la Edad de Hielo. Por otra parte, la destreza reflejada en la escultura sugiere además que su autor no era un principiante. Aquella no debió de ser su primera obra. Debemos entender que quienes crearon la figura vivían en un contexto sumamente difícil, la Europa de la Edad de Hielo. El mundo humano en el que surgió el hombre león era precario y peligroso. Las temperaturas eran gélidas, los inviernos largos y duros, y la esperanza de vida apenas superaba los 30 años. La subsistencia dependía en gran medida de los animales, tanto para alimentarse como para obtener calor. En otras palabras, era un entorno hostil, donde la supervivencia era la prioridad absoluta. Comprendiendo este contexto, surge una pregunta crucial. ¿Por qué crear una figura como el hombre león? ¿Por qué una comunidad que vivía al límite de la subsistencia, cuyo día a día estaba centrado en conseguir alimento, mantener el fuego encendido y protegerse de los depredadores, permitía que alguien dedicara tantas horas a adquirir y perfeccionar las habilidades necesarias para tallar una figura de marfil en lugar de emplear ese tiempo en las tareas vitales para la supervivencia? La creación del hombre león implicaba que alguien dejara de contribuir a la supervivencia física de la tribu, en un contexto en el que esa ausencia podría resultar muy costosa. Esto sugiere que la figura debía de poseer un valor inmenso para otro tipo de supervivencia. Tal vez la supervivencia psicológica. En este sentido, una serie de hallazgos aportaron más pistas sobre el posible uso o significado de esta enigmática figura. Por un lado, el lugar donde fue encontrado el hombre león ayuda a comprender su significado. La cueva de Hohensteinstadel se compone de una galería de aproximadamente 50 metros de longitud, cuya bóveda alcanza una altura media de unos 4 metros. A medida que uno se adentra en ella, la temperatura desciende naturalmente. Al fondo de este espacio principal hay otra cámara más pequeña, que es precisamente donde en 1939 se hallaron los restos de la figura del hombre león. Es importante entender que en otras cuevas de la región los hallazgos arqueológicos suelen acompañarse de grandes cantidades de herramientas de piedra y huesos de animales. Además, la mayoría de estos hallazgos se concentran en las zonas de la cueva iluminadas por la luz natural durante el día, ya que era allí donde habitaban sus ocupantes. La cueva de Stadel, sin embargo, es diferente, pues está orientada hacia el norte y no recibe luz solar directa. Es un lugar frío y la cantidad de restos acumulados por actividades humanas es mucho menor que en otros sitios. Esto sugiere que la cueva de Stadel no era por tanto un lugar adecuado para vivir. Además, como hemos mencionado, el hombre león fue hallado en una cámara interior oscura, cuidadosamente guardado en la penumbra, acompañado solo por algunos dientes perforados de zorro ártico y un conjunto de astas de reno cercanas. Estas características sugieren que la cueva de Stadel se usaba solo ocasionalmente, probablemente como un espacio donde la gente se reunía alrededor del fuego para compartir una comprensión particular del mundo, expresada a través de creencias, simbolizada en la escultura del hombre león y puesta en práctica mediante rituales. Por ello, la hipótesis más extendida defiende que el propósito de la figura era fortalecer los lazos de la comunidad y la conciencia grupal. La propia cueva donde se encontró la figura respalda esta hipótesis. De esta forma, la cueva de Stadel, y en particular la pequeña cámara del fondo donde apareció el hombre león, podría interpretarse como un lugar sagrado, una especie de santuario. Un espacio especial destinado a actividades altamente simbólicas relacionadas con la escultura, de manera similar a como hoy en día en una iglesia se llevan a cabo ceremonias y rituales vinculadas a Cristo y sus enseñanzas. Por otro lado, se ha observado que las irregularidades naturales que normalmente se encuentran en la superficie del marfil de mamut han desaparecido, lo que sugiere que la figura pudo haber pasado de mano en mano durante muchos años, posiblemente incluso a lo largo de varias generaciones, desgastando así el material.
Los investigadores interpretan esto como una evidencia de que la estatua pasaba constantemente de unos a otros, quizás mientras se contaban historias alrededor de una hoguera. Finalmente, se realizó un hallazgo muy revelador dentro de la boca del hombre león, pues en ese lugar y únicamente allí se encontraron rastros de una sustancia orgánica. Aunque aún no se ha confirmado de qué sustancia se trata, algunos hipotetizan que podría ser sangre. Sea cual sea la naturaleza de esta sustancia, el hecho de que se encuentre exclusivamente en la boca de la figura parece indicar que la estatua desempeñaba un papel importante en algún tipo de ritual. Tal vez la sustancia encontrada en la boca de la figura fuera un alimento simbólico ofrecido al hombre león. En conclusión, el hombre león era probablemente un símbolo de gran importancia para la comunidad, ya fuera una divinidad, un espíritu u otra entidad. Sea como fuere, esta figura representa la primera evidencia tangible de la capacidad humana de imaginar seres que no existen en el mundo real. Los investigadores la consideran una prueba inequívoca de que, en cierto momento, el Homo sapiens atravesó un cambio cognitivo fundamental que transformó radicalmente a la especie y le permitió prosperar de una manera que no había hecho ninguna otra del género Homo en millones de años. Este cambio cognitivo, que posibilitó el desarrollo de un mundo de símbolos, imaginación y ficciones, cambió para siempre al ser humano. Pero, ¿en qué consistió exactamente ese cambio cognitivo? ¿Por qué y cómo ocurrió? El origen de nuestra especie se remonta a hace unos 300.000 años. Un Homo sapiens de hace, por ejemplo, 200.000 años presentaba las mismas características físicas que nosotros. Sería, por tanto, a simple vista, indistinguible de cualquier ser humano moderno. De hecho, si lo trajéramos al presente, no podríamos diferenciarlo por su aspecto. Sin embargo, habría una diferencia sustancial entre su cerebro y el nuestro, pues a lo largo de la historia del Homo sapiens, aunque la capacidad craneal se haya mantenido estable, nuestras capacidades cognitivas sí han evolucionado. Por ello, este hipotético Homo sapiens de hace 200.000 años, a pesar de su similitud física, se comportaría de forma muy distinta a nosotros, pues carecería de un pensamiento simbólico tan avanzado como el nuestro. No porque hace 200.000 años no tuvieran capacidad para ello, sino porque simplemente no necesitaban expresar su máximo potencial, el cual permanecía en estado latente. Pero, ¿qué entendemos exactamente por pensamiento simbólico? ¿Y cómo ha evolucionado hasta nuestros días? Un símbolo es algo que representa otra cosa, por ejemplo, un contorno bidimensional que evoca a un animal tridimensional, un anillo de oro que simboliza el matrimonio, un sonido del habla que representa a algo del mundo real, es decir, el lenguaje, e incluso un garabato que representa ese sonido, es decir, la escritura. El uso de símbolos es una hazaña mental extraordinaria, pues exige que la mente se libere de las ataduras de la realidad literal y sea capaz de ver más allá de lo que existe físicamente. La capacidad de crear símbolos desde cero es exclusiva del ser humano, ya que ningún otro animal posee esta facultad. Sin embargo, algunas especies como los bonobos o los chimpancés pueden llegar a reconocer símbolos cuando se les enseña. Sea como fuere, el pensamiento simbólico no apareció de repente ni surgió de la nada. De hecho, no es siquiera exclusivo del Homo sapiens. Por ejemplo, hace 3 millones de años, en Sudáfrica, un Australopithecus africanus encontró un guijarro de jaspe rojo desgastado de tal manera que parecía un rostro. Quedó tan fascinado que decidió conservar la piedra como recuerdo, llevándola a su base de origen a varios kilómetros de distancia, donde fue encontrada por investigadores modernos. El canto de Makapansgat, como se le conoce en la actualidad, es, según los investigadores, el primer ejemplo conocido de Manuporto, es decir, un objeto natural que ha sido deliberadamente retirado de su entorno original y trasladado sin sufrir modificaciones adicionales. De ser cierta esta hipótesis, evidenciaría la capacidad de pensamiento simbólico e imaginación de quienes identificaron la forma de una cara en la piedra, una habilidad fundamental para el posterior desarrollo del arte y el lenguaje. Sea como fuere, los primeros indicios claros de pensamiento simbólico se remontan a hace unos 2,6 millones de años en África, donde se han encontrado restos de industria lítica, es decir, herramientas de piedra fabricadas por homínidos, probablemente Homo habilis o Homo rudolfensis, aunque también podría tratarse de Australopithecus. De ser así, esto supondría que el origen del pensamiento simbólico es incluso anterior al género Homo.
En cualquier caso, estas primeras y sencillas herramientas de piedra ya evidencian un germen de pensamiento simbólico, pues para fabricarlas era necesario imaginar algo que no existía a partir de elementos existentes en la naturaleza. En otras palabras, su creador debió concebir mentalmente que de una piedra podía obtenerse una herramienta con un filo cortante en uno de sus lados, útil para cortar carne, piel u otros materiales. Además, los primeros humanos no se limitaban a fabricar herramientas útiles, sino que fueron un paso más allá. Por ejemplo, para fabricar hachas de mano, cuyas más antiguas datan de hace 1,76 millones de años, los primeros miembros del género Homo tenían que imaginar una herramienta terminada dentro de un bloque de roca y guiar sus manos para materializarla. Los chimpancés, por ejemplo, usan este mismo proceso mental cuando les quitan las hojas a las ramitas para fabricar cañas para pescar hormigas, pero nunca llevan el proceso más allá de lo mínimo necesario para que la herramienta funcione. Sin embargo, los primeros humanos se mostraron insatisfechos con lo meramente pragmático, pues algunos hallazgos denotan que dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a hacer sus herramientas bellas, a veces incluso luchando con materiales poco maleables pero atractivos. En muchos casos, numerosas herramientas encontradas en yacimientos no parecían ser funcionales para su uso práctico y probablemente servían más como símbolos de estatus para quienes las poseían. De esta forma, tener una hacha bonita y única podía ser un elemento atractivo para, por ejemplo, atraer pareja, de manera similar a como hoy en día usamos ciertas prendas de vestir u otros objetos para mostrar nuestro estatus, capacidad económica o pertenencia a un grupo específico. Sea como fuere, debemos comprender que el pensamiento simbólico fue evolucionando poco a poco a lo largo de los últimos 2,6 millones de años. La evolución cognitiva fue un proceso lento y resultado de múltiples factores, aunque se observa un pronunciado crecimiento entre hace 100.000 y 50.000 años. Tanto es así que hay quienes incluso hablan de una explosión cognitiva. Pero, ¿a qué se debió esta fuerte evolución cognitiva hace aproximadamente 100.000 años? ¿Por qué desarrollamos esta capacidad? ¿Qué ventajas ofrecía para nuestra especie? A lo largo de millones de años, el cerebro humano aumentó de tamaño y se reorganizó. Con ello, regiones como el neocórtex y el lóbulo prefrontal crecieron. La selección natural favoreció a aquellos individuos o grupos con mayor capacidad de pensamiento simbólico, pues tenían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, mientras que quienes carecían de ella enfrentaban mayores dificultades. Debemos entender también que el pensamiento simbólico otorgaba a nuestros antepasados la capacidad de prever escenarios futuros y posibles peligros, diseñar herramientas más eficientes, planificar estrategias de caza más efectivas, mejorar la comunicación y, en general, organizar mejor sus acciones para garantizar la supervivencia del grupo. De esta manera, debido a la selección natural, los individuos o grupos poblacionales con mayor capacidad de pensamiento simbólico prosperaron, ya que podían enfrentar mejor los peligros y desafíos que se les presentaban, mientras que aquellos con menor capacidad de pensamiento simbólico no sobrevivían. De este modo, y a través de un proceso muy lento, las capacidades cognitivas de las especies que nos precedieron fueron incrementándose hasta alcanzar un nivel avanzado con el Neandertal y el Homo sapiens. Los indicios apuntan a que los neandertales y los humanos arcaicos desarrollaron un lenguaje mucho más complejo que el de sus antepasados. Las evidencias genéticas muestran que compartían con nosotros el gen FOXP2 en su forma moderna, relacionado con el control motor necesario para el habla. Además, la estructura del hueso yoides, hallada en fósiles neandertales, indica que podían articular una amplia gama de sonidos. Es muy probable que tanto los neandertales como los Homo sapiens arcaicos contaran con un lenguaje hablado, quizá con una gramática más simple que la nuestra, pero significativamente más avanzado que las formas primitivas de comunicación de homínidos anteriores. Todo apunta a que el neandertal poseía unas capacidades cognitivas muy similares a las nuestras, pues aparte del lenguaje complejo existen pruebas evidentes de comportamientos simbólicos avanzados. Por ejemplo, enterramientos intencionales acompañados de objetos, la fabricación de herramientas elaboradas mediante técnicas avanzadas y pinturas rupestres como las de la Cueva de la Pasiega en España, realizadas hace más de 64.000 años, es decir, antes de la llegada del Homo sapiens a Europa.
Otro indicio de la avanzada inteligencia y adaptación de los neandertales es que cuando el Homo sapiens intentó salir de África en migraciones tempranas, no lo lograron debido a que los neandertales ya ocupaban la zona del Levante. Las evidencias sugieren que la competencia por los recursos favoreció a los neandertales, lo que impidió que nuestra especie se estableciera de forma permanente en Eurasia en aquel momento. Como consecuencia, la gran migración del Homo sapiens no se produjo hasta hace entre 70.000 y 50.000 años. Sea como fuere, entre hace 100.000 y 50.000 años, el Homo sapiens ya contaba con la base biológica necesaria para el pensamiento simbólico avanzado. Sin embargo, fueron las presiones sociales, los desafíos ambientales y la acumulación de conocimientos culturales los que impulsaron su desarrollo hasta niveles sin precedentes. Durante este corto periodo de tiempo, los grupos humanos aumentaron de tamaño, lo que incrementó la necesidad de una comunicación más compleja para coordinar actividades, transmitir normas y mantener la cohesión social. También surgieron redes de intercambio y alianzas entre clanes, y con ello la necesidad de usar símbolos, ornamentos y rituales destinados a reforzar la identidad, la unión y la pertenencia. En segundo lugar, los cambios climáticos rápidos del Pleistoceno tardío obligaron a los seres humanos a planificar a largo plazo, diversificar su dieta y adaptarse a entornos en constante transformación. La necesidad de prever y organizarse frente a recursos impredecibles estimuló tanto el pensamiento simbólico y la innovación como la capacidad de prever y adelantarse a los retos del futuro. Debemos tener en cuenta que la llegada del Homo sapiens a Eurasia coincidió con un periodo glacial que representó un desafío enorme para nuestra especie. La presión ambiental generada por la glaciación impulsó a los humanos a buscar nuevas estrategias de supervivencia, formas más complejas de conseguir alimento y maneras más eficientes de enfrentar los riesgos del entorno. De hecho, todos los grandes cambios evolutivos del género Homo se produjeron precisamente por estas presiones ambientales. Por ejemplo, el origen de los primeros humanos también está ligado a variaciones climáticas significativas en África, pues hace entre 6 y 2,8 millones de años el clima se volvió más frío y seco. En consecuencia, las densas selvas tropicales se fragmentaron, la sabana se expandió y los bosques quedaron relegados a zonas ribereñas y aisladas. En otras palabras, el hábitat en el que vivían nuestros antepasados desapareció, obligándolos a adaptarse a un entorno completamente nuevo. En la selva, los alimentos estaban al alcance de la mano, principalmente en forma de frutos en los árboles. En la vasta sabana, sin embargo, los recursos eran escasos y el peligro estaba siempre presente. Esta presión ambiental promovió cambios fundamentales en nuestros antepasados, fomentando el desarrollo de nuevas habilidades físicas, cognitivas, sociales y tecnológicas que marcaron el rumbo de la evolución humana. De todas maneras, debemos comprender que la evolución no es un proceso lineal ni necesariamente progresivo. Tanto es así que existen especies que han permanecido prácticamente sin cambios durante millones de años, simplemente porque no han enfrentado presiones ambientales que las obliguen a adaptarse o cambiar. Un ejemplo claro de ello es el cocodrilo, cuya morfología apenas ha cambiado en más de 200 millones de años. Sin embargo, la presión ambiental a la que se enfrentó el Homo sapiens tras su migración fuera de África, consistente en la necesidad de adaptarse a nuevos ecosistemas y a un clima más frío debido a la glaciación, obligó a nuestros antepasados a desplegar el máximo potencial de su pensamiento simbólico, dando lugar así a avances significativos en un periodo relativamente corto. Por otro lado, es importante comprender que los cambios culturales son acumulativos, pues cada innovación se transmite de generación en generación y se añade a las prácticas y conocimientos ya existentes. De este modo, la cultura de una comunidad en concreto crece y se vuelve progresivamente más compleja, erigiéndose sobre las bases establecidas por generaciones anteriores. Esta acumulación cultural permitió que la capacidad cognitiva se desplegara plenamente. De la misma forma que han hecho falta miles de años de desarrollo matemático acumulado para llegar a la física cuántica moderna, o milenios de ingeniería para poder llegar a construir vehículos que funcionen sin tracción animal,
También la cognición moderna del Homo sapiens se desplegó gradualmente gracias a un largo proceso cultural acumulativo. De esta forma, el Homo sapiens alcanzó un nivel de evolución cognitiva tal que hace unos 40.000 años pudo esculpir el hombre león de Stadel, una clara evidencia de su avanzado pensamiento simbólico y profundidad espiritual. Pero, ¿hasta qué punto transformó el pensamiento simbólico a nuestra especie? ¿Qué sentido evolutivo podría tener esculpir una figura zoomorfa que representa a un ser inexistente? Como ya hemos mencionado, todo parece indicar que el hombre león de Stadel tenía un propósito ritual, cumpliendo una función de cohesión dentro de la pequeña comunidad. El pensamiento simbólico avanzado nos permite comunicar a través del lenguaje no solo información sobre el mundo real, sino también sobre realidades que no existen en absoluto. Antes de alcanzar este avanzado estado cognitivo, el Homo sapiens podía transmitir un mensaje simple como «alerta, un león». Cuando el pensamiento simbólico se desarrolló aún más, el ser humano fue capaz de transmitir mensajes mucho más complejos, como «el león es el espíritu guardián de nuestra tribu». La facultad de hablar sobre ficciones es resultado de una compleja evolución del pensamiento simbólico en nuestra especie y constituye, además, la característica más singular del lenguaje humano. Pero surge nuevamente la siguiente pregunta: ¿para qué invertir tiempo en crear ficciones cuando podríamos dedicarlo a conseguir alimento, luchar contra otras tribus o reproducirnos? La respuesta es simple: la ficción no solo nos ha permitido imaginar, sino que nos ha permitido hacerlo colectivamente. Gracias a la imaginación, los seres humanos hemos podido construir mitos compartidos que son fundamentales para la cohesión de grandes grupos de individuos y permiten una cooperación flexible a gran escala. Eso sí, los humanos no somos la única especie que coopera entre individuos. Por ejemplo, las abejas o las hormigas pueden cooperar en grupos muy numerosos, pero lo hacen de manera rígida y exclusivamente entre miembros de la misma colmena o colonia. Los lobos y los chimpancés, por su parte, pueden cooperar de forma flexible, aunque solo en grupos pequeños compuestos por individuos que se conocen íntimamente. En cambio, el Homo sapiens, gracias a su capacidad de crear ficciones, puede cooperar de manera extremadamente flexible en grupos que alcanzan a millones de individuos. En gran medida, esta habilidad ha permitido a nuestra especie conquistar y dominar el mundo entero. En este sentido, el hombre león de Stadel podría interpretarse como la evidencia más antigua de una ficción creada por humanos con la inconsciente función social de cohesionar a un grupo de individuos para que cooperen bajo una misma red de creencias y mitos que los identifican como comunidad. Pero veamos algunos ejemplos claros para entender esta dinámica. Con la domesticación de las plantas gracias a la agricultura, las poblaciones nómadas pasaron a asentarse de manera sedentaria. De tribus compuestas por un máximo de unos 150 individuos, considerado el límite aproximado de la capacidad organizativa natural del sapiens, surgieron ciudades con miles de habitantes. Pero, ¿cómo podían cooperar miles de personas para sobrevivir? La respuesta está efectivamente en los mitos y las ficciones compartidas. Por ejemplo, la idea de que una sola persona tenía la legitimidad de los dioses para concentrar el poder político, económico y religioso de toda una ciudad es una ficción. Pero es gracias a esa creencia que las primeras ciudades-estado de Sumeria y muchas otras en el mundo a lo largo de la historia pudieron organizarse de manera jerárquica y funcionar con eficiencia. El rey de la ciudad de Uruk no era realmente el intermediario entre la diosa Inanna y los humanos, ni estaba allí por designación divina, por lo tanto no tenía más capacidad ni legitimidad que cualquier otra persona para gobernar. Sin embargo, si todos o la mayor parte de los miembros de la sociedad en su imaginario colectivo creían que así era, entonces surge la ficción de la realeza. Esta creencia compartida hizo posible que miles de personas trabajaran juntas con un fin común: obedecer al rey, lo que al mismo tiempo significaba sostener la ciudad. Otro ejemplo evidente son las religiones. Por ejemplo, aunque dos católicos no se conozcan en absoluto ni hablen el mismo idioma, pueden unir fuerzas para participar en una cruzada y conquistar Jerusalén o para recaudar fondos para construir un hospital, porque ambos comparten la creencia de que Dios se encarnó en un ser humano y permitió ser crucificado para redimir los pecados de la humanidad.
Las iglesias, por tanto, se fundamentan en mitos religiosos compartidos y estos permiten la cooperación de millones de feligreses bajo unos mismos valores morales y creencias espirituales. Otro ejemplo son los estados, los cuales se sustentan en mitos nacionales compartidos. De esta forma, dos ucranianos que no se conocen en absoluto pueden arriesgar su vida para salvarse mutuamente porque ambos creen en la existencia de la nación ucraniana, en su tierra, en su bandera y en su soberanía. Pero en realidad, Ucrania, al igual que Estados Unidos, Rusia, España o cualquier otro país, no existe como entidad natural, pues los estados son una ficción creada por nosotros con el fin de organizarnos de forma eficiente. Las fronteras no existen en la naturaleza, son delimitaciones ficticias creadas por los humanos. Otro ejemplo claro son los sistemas jurídicos, que permiten que dos abogados que no se conocen de nada unan esfuerzos para defender a un completo desconocido ante un tribunal, porque ambos creen en la existencia de las leyes, la justicia y los derechos humanos. Cabe recordar que ni las leyes, ni la justicia, ni los derechos humanos existen como realidades tangibles. Son ficciones creadas por nosotros que facilitan la cooperación y la convivencia, o al menos evitan, en cierta medida, que nos destruyamos mutuamente. De esta forma, ni los 10 mandamientos, ni el Código de Hammurabi, ni la Declaración de los Derechos Humanos existen independientemente de nosotros. Por mucho que afirmemos que los derechos humanos son universales y por tanto una verdad objetiva y natural, no lo son. Sin embargo, si todos imaginamos que sí son universales y naturales, entonces esto se convierte en una realidad efectiva, y ahí reside la gran fuerza y la importancia de las ficciones. Un ejemplo moderno de ficción compartida son las empresas. Por ejemplo, la empresa Apple no existe de manera tangible o natural. Si el CEO de Apple falleciera, otro lo reemplazaría. Si todos sus productos fueran destruidos, Apple seguiría existiendo y podría fabricar de nuevos. Si todas sus instalaciones fueran arrasadas por un huracán o vendidas, la empresa podría construir o adquirir otras. Si todos sus empleados fueran despedidos, podría contratar nuevos trabajadores. Incluso si cambiara su icónico logo, como ya se ha hecho en el pasado, Apple continuaría existiendo. En resumen, Apple no es ni un edificio, ni un producto, ni una persona, sino un sistema de reglas, acuerdos y confianza compartida, es decir, una ficción. Aceptamos con facilidad que la fe en dioses y espíritus por parte de tribus primitivas, así como sus bailes rituales alrededor de una hoguera en las noches de luna llena, son ficciones y mentiras que cumplen con la función de mantener su orden social. Lo que resulta más difícil de asimilar es que nuestras instituciones actuales operan exactamente sobre la misma base. En efecto, las leyes, las religiones, las naciones, las empresas, los derechos humanos o el dinero no existen más allá del imaginario compartido de la humanidad. Sea como fuere, que estas ficciones no existan en el mundo físico no las hace menos reales. Al contrario, los seres humanos hemos conseguido que lo ficticio se convierta en algo más poderoso que la propia realidad material. De esta forma, las religiones, monarquías, países, leyes o empresas existen únicamente porque colectivamente creemos en ellas. Si todos de repente dejáramos de creer en estas ficciones, desaparecerían. Por ejemplo, si todo el mundo dejara de creer que Estados Unidos es un país soberano, Estados Unidos dejaría de existir. En cambio, si solo una persona dejara de creer en ello, la nación seguiría existiendo, pues otros millones de individuos más sostienen su existencia con la fuerza de la creencia compartida. En este sentido, si las hipótesis de los expertos sobre el hombre león de Stadel fueran correctas, estaríamos ante una ficción creada por una comunidad de Homo sapiens hace unos 40.000 años. Esto convertiría al hombre león en el ejemplo más antiguo conocido de una creación simbólica humana. Pero, ¿qué representaba realmente? ¿Qué teorías existen al respecto? La verdad es que solo podemos especular, ya que no contamos con pruebas suficientes para determinar con certeza su significado. Podría tratarse de la representación de un dios al que la tribu rendía culto, de un espíritu del bosque, de un antepasado venerado, de un chamán o incluso de la materialización de un ser onírico producto de un sueño de algún miembro de la comunidad. En cualquier caso, resulta interesante realizar un ejercicio de especulación.
Lo cierto es que a lo largo del tiempo, en diversas culturas y civilizaciones, el león ha estado estrechamente vinculado con divinidades, símbolos de poder y elementos sagrados. En el antiguo Egipto, los ejemplos son abundantes. Por un lado, la diosa Sekhmet, asociada a la guerra y la protección, era representada con cuerpo de mujer y cabeza de leona, y sus estatuas y relieves se colocaban en templos y tumbas para protegerlos. Otro caso emblemático es la Gran Esfinge de Giza, con cuerpo de león y cabeza humana, concebida como guardiana de las pirámides. También es destacable la Avenida de las Esfinges en Luxor, un camino procesional de unos 2.700 metros que unía los templos de Luxor y Karnak, flanqueado por más de 1.350 esfinges que, al igual que la de Giza, cumplían una función protectora. En general, en el contexto egipcio, el león aparece como figura guardiana, ligada tanto a la religión como al ámbito funerario. En Mesopotamia, especialmente en Asiria y Babilonia, el león se relacionaba con la fuerza y el dominio. Su presencia en relieves y esculturas monumentales era habitual. Por ejemplo, los leones alados custodiaban palacios y puertas. Posiblemente el ejemplo más famoso es la Puerta de Ishtar en Babilonia. Allí el león era un símbolo asociado a la realeza y a la protección de la ciudad. También es célebre la Puerta de los Leones de Hattusa, la capital del Imperio hitita. Esta puerta era una de las entradas principales a la ciudad y estaba custodiada por dos grandes relieves de leones tallados en bloques de piedra. Representados con las fauces abiertas, los dientes a la vista y las garras desplegadas, los animales transmitían una actitud amenazante destinada a intimidar a los enemigos y a alejar a los malos espíritus. De esta forma, los leones cumplían una función protectora como guardianes míticos de la urbe. Una imagen muy similar se encuentra en la Puerta de los Leones de Micenas, la entrada principal a la ciudadela homónima. Allí aparecen dos leones erguidos sobre sus patas delanteras, enfrentados y flanqueando una columna central que podría simbolizar un santuario, un templo o el propio palacio real. La escena reforzaba la idea de poder, autoridad y legitimidad sagrada del soberano micénico. Además, al igual que en Hattusa y en otras culturas, los leones cumplían el papel de guardianes o protectores, no solo de la ciudadela, sino también del carácter sagrado del poder real. En la Grecia arcaica, el león pasó a simbolizar principalmente el valor y el heroísmo. Su presencia en la mitología es destacada en el episodio del león de Nemea, una fiera invulnerable que fue vencida por Heracles en el primero de sus 12 trabajos. La piel impenetrable del animal, que el héroe conservó como manto, era un símbolo de fuerza sobrehumana y triunfo sobre lo imposible, consolidando al león como animal asociado al coraje y la gloria heroica. En la India, el león está estrechamente vinculado a Vishnu, uno de los dioses principales del hinduismo, protector del universo y garante del orden cósmico. Su papel como dios consiste en preservar el mundo frente al caos y restaurar la justicia cuando ésta se ve amenazada. Para cumplir con esta misión, Vishnu se manifiesta en distintos avatares, es decir, encarnaciones divinas en la Tierra. El cuarto avatar de Vishnu es Narasimha, del sánscrito Nara, es decir, hombre, y Sima, es decir, león. Como su nombre indica, se trata de una figura híbrida con cuerpo humano y cabeza de león. Esta combinación simboliza la unión de la inteligencia del hombre con la fuerza del león. Narasimha representa a Vishnu en su faceta de protector de los devotos frente al mal y la injusticia, de modo que el león se convierte en símbolo de poder, justicia y fuerza sagrada al servicio del orden cósmico, desempeñando así un papel de guardián protector. En China, los leones guardianes, conocidos como Shishi o leones de Fu, eran utilizados como símbolos de protección, prosperidad y seguridad. Sus estatuas, siempre dispuestas en pares, se colocaban en la entrada de templos, palacios y edificios imperiales para alejar a los espíritus malignos. Curiosamente, en China no existían leones en estado natural. Su conocimiento llegó a través de la ruta de la seda, procedente de la India y Asia Central. Con el tiempo, esta figura se consolidó como un poderoso emblema artístico, religioso y arquitectónico, profundamente integrado en la tradición china. Ya en la Edad Media, el león se convirtió en uno de los símbolos heráldicos más importantes, asociado al prestigio, la nobleza y la legitimidad. En los escudos de armas se representaba en distintas posturas, cada una con un valor simbólico.
Por ejemplo, el león rampante simbolizaba valentía y defensa, el león pasante, autoridad y nobleza, y los leones combatientes, fuerza y ferocidad. Este uso trascendió hasta la actualidad en banderas y escudos nacionales o regionales. Ejemplos destacados son los 3 leones pasantes de Inglaterra, el león rampante rojo de Escocia, el león negro de Flandes y el león púrpura del Reino de León, aún presente en el escudo de Castilla y León y en el de España. También reinos como Bohemia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos o Luxemburgo adoptaron leones en sus emblemas. Por otro lado, en el cristianismo el león adquirió un profundo valor simbólico, convirtiéndose en una figura que representaba al mismísimo Cristo. Lo hacía en 3 aspectos esenciales: Cristo como rey, Cristo como protector o vigilante de los fieles y Cristo como resucitado, pues el león representaba el rugido que da la vida. Por esta razón, el león aparece esculpido en numerosas catedrales románicas y góticas, en capiteles, portadas y púlpitos. Por otra parte, el león de Judá es el símbolo de la tribu de Judá, pues en Génesis 49, versículos 9 al 10, Jacob se refiere a Judá como cachorro de león, Judá, y le anuncia que de su linaje surgiría un gobernante. Los reyes David y Salomón eran descendientes de Judá, cumpliendo así la profecía de un linaje real y mesiánico. En definitiva, como hemos visto, el león ha sido un símbolo muy importante y recurrente a lo largo de la historia. En sus inicios era utilizado como símbolo protector o guardián de ciudades, templos y tumbas reales. Sin embargo, en la Edad Media adquirió un nuevo significado: representar la nobleza, la sangre real y el poder, así como las características asociadas a la aristocracia, es decir, la valentía, la fuerza, el prestigio y la legitimidad. Asimismo, a lo largo de la historia han existido representaciones muy similares al hombre león, es decir, criaturas con cuerpo humano y cabeza de león. Ejemplos claros son la diosa Sekhmet en el antiguo Egipto y Narasimha, el cuarto avatar del dios hindú Vishnu, que probablemente simbolizaban la unión del intelecto humano con la fuerza del león. Por ello, no resultaría descabellado pensar que el hombre león de Stadel fuera concebido por quienes lo crearon como una divinidad o espíritu protector, o incluso como la representación de un estado chamánico en el que el ser humano se convierte en animal, asumiendo así el papel de guardián de la comunidad. También podría haber simbolizado la hibridación entre la fuerza y ferocidad del león con la destreza e inteligencia del ser humano. No obstante, estos siguen siendo hipótesis carentes de evidencias que las respalden. Sea como fuere, se ha encontrado una escultura similar, de menor tamaño, pero igualmente representando un hombre león, en Hohle Fels, una cueva de la misma región. Allí también se hallaron otras estatuillas de animales y una Venus. Datadas entre 40.000 y 35.000 años, estas figuras, al igual que el hombre león de Stadel, pertenecen a la cultura auriñaciense, asociada a la llegada del Homo sapiens a Europa al inicio del Paleolítico Superior. Por otro lado, resultan interesantes las similitudes de ciertas pinturas rupestres francesas con el hombre león. Estas pinturas fueron creadas miles de años después, pero también representan criaturas híbridas, como el chamán de Trois Frères o el hombre bisonte de la cueva de Gabillou. Sea como fuere, los investigadores consideran plausible que el hombre león tuviera un papel destacado en la mitología de los primeros grupos humanos del Paleolítico Superior. El arqueólogo Nicolas Conard sugirió que los habitantes de Hohle Fels en el valle de Ak y de Hohenstein-Stadel en el valle de Lon podrían haber pertenecido al mismo grupo cultural y compartido creencias y prácticas vinculadas a representaciones híbridas de felinos y humanos. Además, planteó que el hallazgo de un segundo hombre león refuerza la hipótesis de que los auriñacienses practicaban algún tipo de chamanismo. Esta hipótesis cobra sentido al considerar que, según las creencias chamánicas, los chamanes obtienen su poder de las fuerzas de la naturaleza, incluidos los animales. De esta forma, la hibridación de un hombre y un león podría ser la representación de un estado chamánico concreto. Es a través de estos estados que los chamanes actúan como intermediarios entre el mundo cotidiano y el mundo espiritual, generalmente mediante sustancias que alteran la conciencia.
De esta forma, al obtener su poder de las fuerzas de la naturaleza, los chamanes podrían influir en el clima, predecir el futuro, interpretar sueños, practicar la proyección astral y viajar a otras dimensiones. Estas tradiciones chamánicas han existido en diversas culturas alrededor del mundo desde tiempos prehistóricos. Sea como fuere, la realidad es que nunca sabremos con absoluta certeza qué significado tenía el hombre león para quienes lo crearon. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que se trata de la representación más antigua conocida de una ficción humana. Una ficción de 40.000 años de antigüedad, que en lo fundamental no se diferencia en absoluto de las complejas ficciones que sustentan nuestras sociedades actuales, pues todas cumplen la misma función: fortalecer la cohesión y la cooperación dentro de las comunidades humanas. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué creéis que representaba el hombre león de Stadel? Os leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!